MBS Radio se une a Himalaya. Todo el contenido de MBS Radio lo encuentras en la aplicación gratuita de Himalaya. Mire, la verdad es que los optimistas andan esperando unos 6 meses. Ojalá que sí, ¿eh? Está horrible decir que en 6 meses me recupero, pero ojalá que sí, porque hay algunas industrias que pues pintan para más largo. ¿Cuáles 6 meses, un año o más? Pedro Tello, te mando un abrazote como siempre. Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Luis, buenos días. Qué gusto saludarte también a ti y a quienes nos escuchan. Fíjate que a 79 días de que en México se detectó el primer brote de coronavirus, es importante empezar a conocer las encuestas que empiezan a presentarnos la radiografía de la forma bajo la cual los empresarios en México asumen el presente y cómo perciben el futuro inmediato. Y una de esas encuestas es que me parece a mí de las más relevantes, es esta, porque nos indica con qué nivel de asertividad los empresarios están enfrentando la situación actual, una situación que por supuesto confronta la operación de las empresas, las obliga a ser más efectivas en la planeación, en el manejo del presupuesto, en la gestión de riesgos, en la administración de los flujos de efectivo y por supuesto, Luis Auditorio, en la protección y en la salvaguarda de los equipos de trabajo y su personal, desde los directivos hasta el más modesto del área de mantenimiento. Pues bien, esta encuesta, aplicada hace unos cuantos días, señala que hoy 7 de cada 10 directivos consideran que la pérdida de sus ingresos anuales va a alcanzar hasta el 40% de lo que originalmente habían previsto, lo que significa que los riesgos de liquidez o de falta de efectivo se convierten en la principal amenaza para la sobrevivencia de las empresas. Derivado de esto, los empresarios señalan que el flujo de efectivo, el capital de trabajo, es decir, aquel que utilizan para comprar materias primas, para pagar salarios, para pagar impuestos, etcétera, y el cumplimiento de los compromisos de pago asociados con créditos bancarios por una parte, pero también con las regulaciones que deben atender, pago de seguro social, pago de impuestos, serán los factores que van a determinar en el muy corto plazo qué empresas van a sobrevivir y cuáles definitivamente ya no van a abrir. 67% de los empresarios encuestados, más de las 2/3 partes, señala que le va a tomar más de 6 meses recuperarse de la difícil situación en la que la crisis sanitaria y esta complicación económica ha colocado a sus negocios. Casi la mitad de los empresarios encuestados señala que frente a esta circunstancia, caída de ingresos y tiempo para recuperarse, van a tener que recurrir a fuentes de financiamiento para poder cubrir sus obligaciones. Lo mismo con el personal que del orden financiero, fiscal, etcétera. Y derivado de esto, los empresarios encuestados, Luis Auditorio, señalan que ojalá que el descenso en el precio del dinero que ha decretado el Banco de México a lo largo de este año se refleje pronto en el precio del dinero para los usuarios del financiamiento bancario. Y finalmente, señalan los propios empresarios que los objetivos inmediatos de sus empresas son, 1, brindar certidumbre a clientes y trabajadores, y 2, hacer todo lo posible, subrayo, todo lo posible para garantizar la permanencia del negocio en los próximos 6 meses. Así que estamos iniciando el mes de junio y con él prácticamente la frontera entre el primero y el segundo semestre de un año en el que los propios empresarios asumen que la segunda mitad de este 2020 será crucial para poder garantizar la permanencia de los negocios, de los empleos y de las inversiones en México, Luis. Muchísimas gracias, Pedro. Y aunado a todo ello, yo creo que vamos viendo también los escenarios que se están dando a nivel internacional. Me llamaba mucho la atención, por ejemplo, lo que sucedía con la compañía más grande de renta de coches, de Hertz, que bueno, se declaran en bancarrota hace unos días, el asunto de lo que está sucediendo con JCPenney, las pérdidas que ha tenido, por ejemplo, Warren Buffett, o sea, cantidad enorme de situaciones que se están dando en lo que parece un tsunami de bancarrotas de estos gigantes. Algunos, es cierto, ya traían broncas, no venían precisamente muy bien antes del coronavirus,
pero pues después de esta pandemia los deja en la nada, los deja en la necesidad de tener que vender, en la necesidad de tener que hacer estas declaratorias de bancarrota y pues te va pintando la gravedad del panorama, ¿no? Sí, por supuesto, y agrégale líneas aéreas, grandes firmas de turismo, empresas de hotelería, en fin, la verdad es que eso que tú has señalado, Luis, es, yo diría, la punta del iceberg, porque abajo de la superficie lo que no podemos ver son todas las empresas que eran proveedoras de esas grandes cadenas comerciales, industriales y de servicios, que también van a enfrentar o ya están enfrentando problemas muy serios de ventas, de liquidez, de solvencia, de rentabilidad y evidentemente de sobrevivencia. Así que estamos frente a grandes cadenas o grandes empresas que empiezan a quebrar y van a arrastrar, cual si se tratara del Titanic, también un numeroso grupo de empresas menores y de empleos, Luis, que finalmente es el último eslabón de la cadena del efecto económico que afecta de manera directamente proporcional a empresas y a calidades de vida. Como siempre, Pedro, muchísimas gracias. Te seguimos en tus redes. ¿Cuáles son? En Twitter me encuentran en @PetelloVillagrán. Feliz inicio de semana para todos. MBS Radio se une a Himalaya. Todo el contenido de MBS Radio lo encuentras en la aplicación gratuita de Himalaya.